dije, la idea es ver un poco la parte de gestión de memoria. Es una de las partes claves en la parte de performance y demás, y sobre todo de entender qué está pasando. Bueno, no es un secreto que en cualquier base de datos la parte de memoria y evitar lo que es review pues favorece un poco el rendimiento del sistema. Se Entonces, está pasando Ricardo, ¿no? Ahí para atrás, para adelante. Vas demasiado rápido. Bueno, básicamente esa es la idea, analizar un poco, es un poco general, porque como os dije, pues va muy ligado a cómo el sistema operativo funciona. Las llamadas al sistema, que son muy pocas, a las que he hecho referencia, básicamente se basan en llamadas al sistema en Linux y demás, pero bueno, se pueden aplicar a otros sistemas operativos. En principio he dividido los puntos de la presentación en lo que es hablar un poco sobre el Virtual Memory respecto a lo que es la memoria física, la memoria virtual y la memoria física. Hablar un poco acerca de los Memory Map Files. Bueno, pues no es un secreto que lo que es la capa de almacenamiento en 2.6 está basado en Memory Map Files. Por tanto, entender un poco la mecánica de los Memory Map Files pues es relativamente importante para entender cómo funciona gran parte de la base de datos, sobre todo la parte de la capa de storage. Hablar un poco de lo que es el Page Cache, porque quizá vosotros no, pero mucha gente tiene muchas dudas respecto al tema de la memoria. Muchos dicen, pero si yo tengo 200 gigas de base de datos y tengo 100 gigas de memoria, ¿por qué 100 gigas de memoria no están utilizados todo el tiempo? En fin, esas cuestiones, entenderlas, pues vale la pena ver en detalle el Page Cache, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y por último, la parte de virtualización y Memory Over Commit, que tiene que ver con lo que, bueno, en general es bastante usado lo que son los hipervisores. Los hipervisores tienen la función, depende del hipervisor, pero por defecto implementan lo que es el Memory Over Commit. Y bueno, eso puede crear problemas, ahora veremos por qué, cuál es la mecánica del Memory Over Commit, cuál es la función exacta del Memory Over Commit, para qué está diseñado y cómo afecta a MongoDB. Así que, bueno, pues podemos empezar diciendo, esto es bastante sencillo, pero no sé si estáis relacionados con el concepto de memoria virtual. La memoria virtual, cuando corréis un proceso en el sistema operativo, realizáis direccionamientos de memoria, reservas de memoria, etc. Todos esos direccionamientos de memoria están hechos sobre la memoria virtual. Y es un trozo que se le da, no es sobre memoria física. La memoria física es controlada por el sistema operativo, generalmente por el kernel. El kernel tiene varios módulos y componentes, no es mi intención hablar del kernel, es varios módulos y componentes, y hay un componente que gestiona lo que es la memoria física. Pero la memoria física, digamos, eso es transparente para las aplicaciones solamente direccionan memoria virtual. La memoria virtual para nada tiene que ver, está relacionada con la memoria física, pero no directamente. Quiere decir, cuando lanzáis un proceso, ese proceso puede direccionar, si tenéis, por decir algo, no sé, 24 gigas de memoria física, 24 gigas de RAM, podéis perfectamente manejar una memoria virtual pues, de 200 gigas, etc. Puede ser muy superior que la memoria física, ¿vale? Por tanto, los procesos siempre tienen un espacio de memoria virtual asignado, y cuando gestionan la memoria, la gestionan dentro, todo el direccionamiento se gestiona dentro de esa memoria virtual, no de la memoria física. El sistema operativo hace esa gestión de la memoria física. Se pueden hacer cosas, pero bueno, ya comentaremos más adelante, se pueden hacer cosas para forzar poner ciertas, luego vamos a ver el concepto de página, pero bueno, forzar que ciertas cosas estén residentes o no, dependiendo de la aplicación, pero bueno, en general vamos a asumir que es absolutamente transparente, por tanto los procesos por defecto no tienen control sobre qué se pone en la memoria física o que no. Solamente
tienen la referencia de la memoria virtual. Bueno, la memoria física pues es la memoria tal cual la entendemos, que es decir, pues la RAM de la máquina. Puede haber otros tipos de dispositivos, pero bueno, en general hablamos de lo que son de RAMs, que es lo típico que conocemos en servidores, PCs, demás, como la memoria física. Y repito, esa memoria física, por defecto, está totalmente controlada por el sistema operativo. Bueno, básicamente, cuando un proceso arranca y empieza a direccionar memoria, lo que hace es que el kernel, bueno, mantiene unas estructuras de tablas con una especie de rangos de direcciones y son unidades pequeñas que se llaman páginas. Esas páginas, digamos, son controladas por el kernel, y el kernel lo que hace es tener una tabla de memoria en la que tiene esa relación cuando una página va a lo que es la memoria física, cuando no, y mantiene una serie de tablas que relacionan lo que son las páginas que están en memoria física, las páginas que no están en memoria física, pero en general las páginas que están asociadas o alocadas o que han sido alocadas en la memoria virtual. Quiero decir, entonces por cada proceso tienes una tabla en la que tienes una serie de páginas, de direcciones, rangos de direcciones asociados al proceso. Las páginas por defecto, todos los procesos por defecto tienen sus propias páginas. Quiero decir, cuando direccionas memoria, esa memoria virtual es privada al proceso. Quiere decir, solo el proceso tiene acceso a esas direcciones de memoria de manera por defecto. Es un direccionamiento privado. Pero existe la opción de hacer un direccionamiento compartido, que son páginas compartidas en las cuales tú puedes lanzar distintos procesos y acceder a las mismas páginas. En ese caso, cuando en tu aplicación haces el direccionamiento de memoria, especificas que esa parte de memoria es una memoria compartida, ¿vale? Entonces es una especie de gestión de procesos. Básicamente, bueno, ¿qué es el memory mapping? Bueno, el memory mapping es bastante simple. Significa, en general, los memory map files, que es lo que tiene que ver con MongoDB, básicamente es que dices, este fichero en concreto, le dices al sistema operativo a través de una llamada especial que es mmap, haces la llamada y dices, este fichero lo mapeas en memoria. Por tanto, el proceso, o tu aplicación, empieza a escribir en esa parte de la memoria virtual que está relacionada con el proceso, pero no tiene ningún control por defecto, no tienes control sobre lo que son los flush de datos. Cuando flush me refiero cuando el sistema operativo aplica esas modificaciones o esos datos a lo que es el disco, los persiste en el disco. Y las lecturas son transparentes para la aplicación y el sistema operativo reacciona en función de si esas páginas existen en la memoria física o no, pero digamos que eso es algo transparente. Por defecto, cuando realizas un memory map, es decir, tú mapeas un montón de ficheros que tienen 2 gigas cada uno y son un montón, 2 teras. Eso no quiere decir que mapeas directamente 2 teras en memoria física. Repito, mapeas memoria virtual. ¿Cómo se realiza el proceso de trasladar esas páginas de disco? Porque al final son ficheros, porque estás haciendo un memory map de ficheros a la parte de memoria física. Es a través de los page faults. Cuando accedes a la memoria, le dices al kernel, tráeme esta página concreta o este rango de memoria concreta, el kernel se da cuenta, porque es quien gestiona la memoria, dice esta página no está en memoria, por tanto hace un acceso a disco. Los page faults
es lo normal cuando lanzas el proceso. Hay un montón de page faults porque tú tienes que leer de disco, y vas cargando lo que es la memoria residente o tu dataset en memoria. Si tienes un montón de page faults, tienes un problema porque estás leyendo de disco todo el tiempo. Por tanto, todos sabéis que el acceso a memoria es un acceso del orden de nanosegundos. Si accedéis a disco, nos vamos, dependiendo del disco, si es solid state disk, si es un disco magnético, etc. Pero bueno, nos vamos a mucho más de milisegundos, quiere decir que el acceso es muchísimo más lento. Entonces, el objetivo de cualquier base de datos en general es decir, mantener lo máximo posible lo que es mi dataset en memoria y evitar los page faults. Para eso, pues, hay muchas técnicas. Hay quien hace una especie de scripting que son para precalentamiento, para ir metiendo páginas en memoria y luego la aplicación vaya fluida, porque son solo accesos a memoria, etc. En general, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando diseñamos la aplicación, bueno, depende, quiero decir, si vosotros tenéis suficiente memoria para alojar todo vuestro dataset, tenéis 200 gigas es vuestra base de datos y 200 gigas tenéis de memoria, pues no tenéis ningún problema, porque todo va a ir a memoria. Pero si no es así, lo que tenéis que hacer es intentar a que los datos, primero, por supuesto, los índices, y segundo, lo que son los datos normales. Los datos que accedéis frecuentemente estén siempre en memoria, porque depende de la aplicación, pero normalmente las aplicaciones tienen registros pues, que se van mucho más atrás en el tiempo, que no accedes normalmente, y registros nuevos, que son los que accedes normalmente. Evidentemente, en este punto, si vosotros tenéis vuestro dataset, esto pasa mucho, en soporte vemos muchos tipos de problemas, y uno de los más frecuentes es, tú tienes el dataset y todo está perfecto, la aplicación está súper bien diseñada, accede solo a memoria, no hay problema. Llega un momento en el que lanzas una consulta, esa consulta te hace un collection scan o cualquier cosa de estas y empieza a cargar una colección completa en memoria. ¿Qué está pasando? Lo que pasa en el kernel es que el kernel mantiene las páginas en memoria en función de unos algoritmos que se llaman LRU, que es el último reciente, es el más reciente. Por tanto, si estás generando page fault ya es malo, pero además lo que es la memoria residente estás metiendo otras páginas que son más recientes y estás tirando fuera las páginas que se supone que accedes todo el tiempo. Por tanto, no solamente generas el IO aquí, sino que además tu aplicación va a estar accediendo a otras páginas que tienes que volver a ir a disco. Y por tanto tu performance se va, bueno, quiero decir, si estás acostumbrado y tu aplicación es de alto rendimiento y lees de memoria todo el tiempo y empiezas a leer de disco de momento, dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Porque claro, se te van las respuestas de las queries, pues los tiempos de respuesta son muchísimo mayores. Y normalmente pues, son este tipo de cosas, ¿no? Que no tener un índice, pues además de no tener el índice, que es lo típico, pues te genera otro tipo de problemas, ¿no? Con respecto a la memoria. Bueno, y la llamada de sistema es el map, y tienes otras llamadas que son un map, que es para realizar lo contrario, ¿no? Hacer el desmapeado. Este es un gráfico que representa bastante claro cómo funciona. Pues tienes los ficheros en disco, que son los ficheros de la base de datos, que luego están, digamos, mapeados en la parte del kernel. El fichero internamente tiene lo que son extents, que es algo parecido a lo que existe en muchos sistemas de ficheros. Tienes extents, depende de los sistemas de ficheros, que básicamente es una colección. En los sistemas de ficheros es una colección de bloques. Aquí tenemos una colección de registros o colección de documentos.
Y luego tienes, pues, digamos que la parte más, el nivel más bajo, que sería el nivel de documento. ¿Vale? Y todo esto se traduce en el kernel, pues, en gestión de lo que son las páginas que os digo, en la parte de page faults y demás. En MongoDB, la parte de los flushes, por defecto, si tú haces los memory maps, digamos, tú entregas todos tus datos al kernel y dices, bueno, en tus manos colocamos los datos y tú verás lo que haces con ellos. Y el kernel hace los flushes. Para que veamos un poco la dinámica de cómo funciona, mi idea es analizar, por ejemplo, una lectura. Esta es la llamada a la lectura. Básicamente, lo que haces es que existe lo que es el kernel mantiene un page cache, que es una caché, en la parte de buffer del kernel, básicamente con las páginas que están cargadas en la memoria física. Entonces, cuando haces la llamada, hay un page fault handler dentro del kernel. Bueno, primero el kernel mira si la página que accedes está o no en la memoria física. Si está en la memoria física, la entrega directamente, va a lo que es el page cache, que está aquí, y se la devuelve al aplicativo, en este caso al proceso de MongoDB. Si no está, genera un page fault. Hay un page fault handler en el kernel que lo que hace es generar un IO y leer de disco y evidentemente cargar la memoria. Cuando cargas la memoria, el page cache, depende cuánta memoria tengáis, cuánta memoria hay disponible para el proceso de MongoDB, etc. Si no hay demasiado, si tenéis espacio, normalmente cargáis páginas en memoria. Si no, tenéis este algoritmo que va eliminando lo más antiguo para meter las páginas nuevas que estás leyendo de disco. Y este sería el proceso de lectura, que es importante en la parte de rendimiento porque normalmente se hacen más lecturas que escrituras, dependiendo de la aplicación. Y este sería el proceso de escritura. El proceso de escritura, cuando el proceso de Mongo o cualquier aplicación en Memory Map escribe en lo que es la memoria virtual, normalmente estás escribiendo en páginas que están en la memoria física. Cuando escribes en la memoria física, actualizas la página y el kernel marca esa página como página sucia o dirty page. El kernel inmediatamente, es decir, cuando tú realizas la escritura, esa escritura no va a disco directamente, sino que va a memoria y queda marcada como dirty page. Por defecto, usando memory maps, el kernel decide cuándo hacer ese flush y esa escritura a disco. Tú puedes ir acumulando escrituras en memoria y el kernel, por defecto, decide cuándo hacer ese flush a disco. ¿Qué puede suceder, evidentemente, si el proceso se interrumpe? Porque tienes páginas en memoria que no van a estar en disco y puede haber una posible corrupción de datos. Por eso, MongoDB implementa lo que es el journaling para evitar esta situación de corrupción. Lo que hace es una doble... entiendo que todos sabéis lo que es el proceso de journaling, más o menos. Es una escritura previa antes de poner el dato aquí para ser reescrito. Por tanto, si el proceso se interrumpe y tenéis journal, normalmente el proceso arranca, va al journal, mira los datos que está ahí y recompone la información. Eso por defecto. Pero además, hay un thread adicional en la base de datos que hace un flush. El flush se realiza cada cierto tiempo, se puede modificar el tiempo, pero bueno, por defecto tiene un tiempo determinado. Y ese proceso, ese thread, realiza un flush cada cierto tiempo de las páginas en memoria a disco. Nosotros en soporte siempre miramos, digamos, ese registro en el log, porque normalmente si un disco tiene problemas, evidentemente entre ciclo y ciclo que el thread hace ese flush de los datos a disco, mucha gente tiene problemas en disco, algún bottleneck o lo que sea, y ese proceso es mayor que el intervalo
que por defecto tienes para hacer el Fusion Disco. Y es fácil, inmediatamente, normalmente significa que tienes un bottleneck en disco, pero bueno. Bueno, esa es más o menos la mecánica, ¿no? Además de que el kernel controla cuándo va, MongoDB fuerza un poco ese flujo a disco teniendo un thread adicional para hacer el msync, que es la llamada, para pasar esos datos ahí. Bueno, esto es más o menos una idea. Esto es el top, que imagino que muchos lo usáis en el día a día. Y eso es un ejemplo de top de lo que es MongoDB. Como veis en el top, por eso os decía, esto es genérico de cualquier proceso en los sistemas operativos. Pero bueno, tenéis lo que es la memoria virtual. Segundo, la memoria residente. No sé si alguno sabe la diferencia entre la memoria física y la memoria residente. O está claro respecto a lo que yo... Bueno, la memoria física es memoria física porque hay unos módulos que representan la memoria. La memoria residente es la memoria que dentro de la memoria virtual está en la memoria física. Es esta parte de aquí. La memoria, digamos, el valor de la memoria compartida normalmente es difícil de calcular entre procesos, por eso es difícil calcular exactamente cuánta memoria es un proceso. Es fácil, si toda la memoria aquí está mapeada como privada, es fácil calcular porque digamos que está directamente relacionada a un proceso. Si entre procesos comparten memoria, es más difícil porque no sabes exactamente, tendrías que calcular la privada más la suma de los procesos que están compartiendo memoria y así sacar, digamos, el total de memoria que estás utilizando. Y bueno, el resto ya es lo típico de top. Pero más o menos para que cuando uséis el top en vuestro trabajo día a día, más o menos sepáis claramente lo que significa, ¿no? Tenéis un montón de memoria virtual y posiblemente menos memoria física, no está claro en este ejemplo cuánta memoria física tenéis, pero bueno, en este caso la memoria residente significa que tenemos 24 gigas, quiere decir que más o menos tendríamos que operar con esos 24 gigas. Y estas son dentro de las llamadas como cuando haces los memory maps, son unas flags que tienes, bueno, para establecer si ese es memory map, parte de los datos van compartidos, es privado, etc. Y por último, la parte de los hipervisores y demás. Esto es interesante porque mucha gente también tiene problemas. Los hipervisores, tenéis un proceso que sostiene un montón de guest, un montón de sistemas operativos encima del hipervisor. Por defecto, la memoria, en este caso, está manejada, hay varios niveles de gestión, pero el hipervisor gestiona la parte física de lo que es la máquina en sí. Los módulos están gestionados por el gestor de memoria del hipervisor. Luego tienes otros procesos que son guest, que además gestionan memoria, pero esa memoria no es memoria, ya es una memoria virtualizada. Por tanto, el sistema operativo virtualizado cree que está gestionando memoria física, pero no es así, porque hay un sistema por debajo, que es el hipervisor, que está gestionando memoria. El hipervisor puede hacer dos cosas. Normalmente puedes decirle, asigna, o una de los conceptos que no queda claro es que mucha gente dice, no, el hipervisor asigna toda la memoria física. Si yo tengo una máquina virtual con 10 gigas tengo de memoria física. Pues eso, por defecto, es incorrecto en muchos hipervisores. ¿Por qué? Porque los hipervisores implementan algo que se llama el memory over commit. Y eso significa que la memoria está compartida y está gestionada por el hipervisor. Tienen unos algoritmos que dicen maravillosos, y seguramente son maravillosos, pero que te pueden crear un montón de problemas. La cuestión es que una de las cosas que hace el hipervisor, al poder gestionar más memoria que la memoria física que tienes, evidentemente en algún sitio tienes que poner esa memoria virtual.
Lo que hace el hipervisor es que tiene su propia partición de swap y dice, bueno, si yo me quedo sin memoria, empiezo a usar swap. Lo cual es bastante malo porque encima, cuando tú estás corriendo un proceso en un sistema operativo, el proceso que corres dice, estoy direccionando memoria física, y el hipervisor dice, esto va a swap, y estás tirando de IO, de disco. Rápido, lento, lo que sea, pero es bastante malo, porque encima el proceso no tiene ni idea. Estás diciendo memoria física que no lo es. Malo. Entonces, ¿qué hacen los hipervisores para evitar esa situación? Los hipervisores, hablando de VMware, Xen, etc., tienen un driver dentro del sistema operativo que se llama el Balloon Driver. Es algo muy simple y es básicamente decir, no pasa nada. Para evitar estas situaciones, vamos a decirle a la máquina, al sistema operativo, para que no se crea que está mapeando en memoria virtual, vamos a tener una especie de globo en la memoria, y el globo lo que va a hacer es empujar esos datos que tienes en memoria hacia tu swap. Por tanto, el proceso dentro de la máquina sabrá que está haciendo swap. Es algo que dices, bueno, puede ser, está bien. ¿Cuál es el problema con los memory maps? ¿Tiene sentido que si tú estás mapeando desde un fichero usando memory maps, files, estás mapeando los datos en memoria, ¿tiene sentido que esos datos vayan a swap? Ninguno, ¿verdad? Además es que no se puede. Cuando estás presionando, cuando hay una fuerte presión de memoria y estás usando memory maps, el memory map siempre tira hacia su fichero. Por tanto, lo que estás haciendo es hacia fichero, hacia fichero, hacia fichero, y estás generando un montón de page faults. De hecho, muchas veces esto causa incluso crashes, porque claro, te quedas sin... Hay algunos bugs en VMware. Por ejemplo, en Memory Maps tú puedes también, se llama pinear las páginas en memoria. Tú pineas las páginas y dices, esto pues, le dices al kernel, no lo muevas. MongoDB no hace pineado, de momento hay una feature request, pero no de momento no hace pineado. Pero bueno, por ejemplo, el driver de VMware no tiene en cuenta las páginas pineadas a la hora de hacer sus cálculos de memoria, causando un verdadero problema. Entonces, mucha gente dice, deshabilita el Balloon Driver y se solucionan los problemas. No realmente, porque si deshabilitas el Balloon Driver, lo que estás haciendo es moviendo tu problema al hipervisor que te está swapeando y tú estás direccionando tu página física. ¿Cuál es la solución? Evitar el memory overcommit. Direcciona, hay una opción en VMware, en Xen, etcétera, que dice, por favor, si vais a usar MongoDB, asignáis o reservar toda la memoria que estáis usando para la máquina como memoria física. Es una opción deshabilitando el memory overcommit y solucionáis la mayoría de problemas que tengáis con VMware. En principio creo que es todo. Espero que os haya quedado más claro un poco la mecánica de los memory map files y la gestión de memoria en MongoDB. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo creo que hay muchas dudas, ¿no? Tengo dos. La primera es, relacionado con esto último que has comentado, con ciertos hipervisores que también es activa el recommitment. Han mencionado el caso de Xen, el caso de VMware. Nosotros utilizamos OpenStack. Entonces, en OpenStack, ¿qué recomendaciones puedes dar? OpenStack con KVM. KVM, la verdad que no soy un experto en KVM, así que no sé exactamente, no te puedo decir recomendaciones porque no soy, vamos, he usado más Xen y VMware y en general lo que el día a día trato es más o menos Xen o VMware, o sea, no... Paso a la segunda pregunta, que está más fácil. Antes, cuando hemos mostrado el gráfico del blog de MongoDB, mostrabas residentes 24 y compartida 23. Me ha llamado la atención, significa que los 24 o 23 son compartidos. Sí, significa que 23 compartidos depende. Significa cómo está, cuando tú haces la llamada mmap, significa que eso tiene un flag que está como compartido. No quiere decir que esté compartido entre procesos o no, simplemente que se ha llamado el mmap call con el
flag para ser compartido. ¿Y eso qué razón tiene de ser por internamente? Es curiosidad. Internamente, porque tú quieras tener un proceso, haces un fork del proceso o cualquier cosa que quieras hacer con el proceso y quieres que esas páginas estén disponibles para tu proceso, básicamente. Esa es la razón. Bueno, en una carga de MongoDB también tienes el tema del journaling, que te va a almacenar el doble de información. Quiere decir que tienes una memoria virtual básicamente compartida entre dos procesos, una shared view y una private view. Y eso te va a influir en ese mapeo de qué memoria está compartida entre varios procesos. Básicamente son tres distintas que están compartiendo exactamente el mismo. Esa pregunta que tienes sobre el KVM, envíasela a Lorenzo y luego te enviamos una respuesta. ¿Okay? Sí, Rams, la tengo que mirar. De la gente que es la primera vez que han venido aquí, poca experiencia que tiene como MongoDB, no os asustéis, ¿vale? Esto no es así tan complicado como eso. Es solo para demostraros un poquito que el motor, digamos así, de storage que tenemos en MongoDB de momento es Memory Map Files, ¿vale? Y es el mecanismo principal que Ricardo está tratando de explicar, o nos ha explicado muy bien, sobre cómo gestionamos memoria en nivel de storage. ¿Okay? Si os ocurre alguna otra cuestión, o pasamos al siguiente. Vale, pues gracias. Genial. Hola, buenas. Soy Ramón, trabajo en el equipo del kernel y no hago nada de C++. Esta presentación va a demostrar un par de las cosas de las que han hablado Norberto y Ricardo. Primero, que las presentaciones se pueden hacer malas. Pues esta es una de ellas. La otra es que ha habido poca coordinación, porque yo lo que os voy a contar es realmente que todo lo que os ha contado Lorenzo no vale para nada en la siguiente versión, porque tenemos algo todavía mejor. Antes de empezar me voy a disculpar, porque yo llevo muchos años trabajando ya en inglés y este soy yo y este es el diccionario del castellano. Entonces voy a meter muchos gazapos y por favor disculpadme e incluso corregidme si queréis. No te preocupes que no más que yo. Bueno, no sé si estáis enterados, este verano se organizó el primer MongoDB World y los tres anuncios fundamentales fueron estos, ¿no? Vamos a tener un grado de locking, una granularidad de locking muchísimo más pequeña a nivel de documento, ahora es a nivel de base de datos, entonces cuando quieres escribir, nadie más puede escribir en tu base de datos. El otro es que el sistema el motor de almacenamiento del que ha hablado Ricardo va a pasar a estar detrás de una interfaz y vamos a poder tener otros sistemas de almacenamiento. Y el tercero es una mejora, unos sistemas para automatizar las operaciones. De esto lamentablemente no sé mucho, si tenéis preguntas os las contestaré offline, pero básicamente hoy en día está chupado arrancar un portátil o una máquina, enchufar MongoDB y aquello empieza a funcionar. Ahora, a la hora de ponerlo en marcha en producción, hacer un sistema de testing grande, hay que hacer muchísimas operaciones, entre otras cosas porque si no tiene un sistema con sharding, donde cada uno de los shards son replica sets, multiplicas el uno por el otro y te sale que a lo mejor tienes que conectarte a 50 máquinas, 60 máquinas, 70 máquinas, ¿no? Entonces, esto es un dolor de muelas para la gente que se dedica a hacer operaciones. Y esto ha cambiado en la última versión y la nueva versión de la automatización se llama MMS, Mongo Management Services, se anunció ayer, me parece. De todo esto, ¿qué tenemos? ¿De qué voy a hablar en la nueva versión? La nueva versión es MongoDB 2.8 y viene con un montón de cosas que hemos estado trabajando los últimos 6 meses. Lo más emocionante, creo yo, es WireTiger. WireTiger, os voy a hablar de ello en la siguiente transparencia, es un motor de almacenamiento creado por la gente que hizo BerkeleyDB. ¿Quién no conoce BerkeleyDB? Es una base de datos es la base de datos que posiblemente tiene más instalaciones en el mundo, está en todas partes, desde navegadores a teléfonos a todo. Y los diseñadores de BerkeleyDB
montaron la empresa de WireTiger y han sacado un sistema de almacenamiento que está más acorde con los recursos de hardware que tenemos hoy, más cores, más memoria, etcétera, etcétera. Y se usa en muchos otros sitios. Amazon usaba WireTiger y otros clientes grandes usando WireTiger. Y como se anunció ayer, MongoDB adquirió WireTiger y no solo vamos a tener el software, sino que además vamos a tener a los ingenieros trabajando para nosotros. Entonces, eso es muy, muy interesante. Pero aparte de eso, que es lo que realmente recibe el spotlight, ¿no? El foco de atención, hay otra serie de cosas mucho más chulas. Por ejemplo, Explain. Si habéis usado MongoDB, hay una llamada que se llama Explain y te dice, si estás haciendo una pregunta a la base de datos, te dice qué está haciendo la base de datos. Pues mira, estoy usando un índice, o no, estoy leyendo el disco y estoy causando todos estos fallos de página de los que hablaba Ricardo. ¿Qué está pasando, no? El nuevo Explain es una de mis featuras favoritas. ¿Por qué? Porque antes, si tienes un sistema grande y haces una pregunta y no tienes un índice y empiezas a hacer un escaneado de todos tus documentos, aquello a lo mejor tarda 1 hora, 2 horas, seguro que Ricardo os puede contar casos de clientes que dicen, bueno, ejecuta el Explain y cuando, ¿sabes? Después de 3 o 4 horas nos mandas el resultado y te decimos por qué está siendo tan lento. Pero el nuevo Explain tiene una cosa, es que puedes ejecutar esas queries sin que se ejecuten. Entonces, MongoDB te dice, esto es lo que va a pasar. Y cuando ves que no va a usar un índice, dices, un momento, aquí hay un problema. Y te ahorra esperar media hora, 1 hora, con el consiguiente impacto que puede tener vuestra aplicación en producción. Claro, si estáis leyendo el disco, megas o gigas o teras de datos, ¿no? Las herramientas fueron reescritas en Go. No sé exactamente por qué, pero esto también es muy interesante. Antes cada herramienta llevaba un servidor de MongoDB dentro. Entonces eso se ha eliminado. Claro, los binarios han caído, eran enormes y ahora son muy pequeñitos, ¿no? Son muy eficientes, hemos aprovechado para arreglar un montón de fallos que había en las herramientas, que seguro que más de uno ha visto en producción. Hay un sistema nuevo de autentificación, no sé, esa es una de las patadas que le voy a dar en castellano, ¿eh? Hay un nuevo sistema de login que está mucho mejor. Para los que estamos acostumbrados a usar syslog, tenemos un sistema de log que se adecua un poco más a lo que hace syslog, entonces ahí se baja un poco la barrera de entrada. Y uno de los problemas que tiene MongoDB, las versiones anteriores, es que si uno quiere averiguar qué está pasando porque tiene un problema, la respuesta es, bueno, sube el nivel de login al nivel 3 o nivel 4 y mira a ver qué pasa. Y lo que pasa es que la base de datos no puede escribir al log lo suficientemente deprisa. Entonces el cuello de botella se convierte en escribir en los logs. Porque es, ¿cómo se dice? Verbose. Gigante. Bueno, es gigante. En el nuevo sistema de logging uno puede decir, mira, yo tengo un problema con mi replicación. Todo lo demás funciona, entonces dame todos los detalles de la replicación, pero no quiero oír nada de la red, de autenticación, de sharing, de nada. Entonces eso es una ventaja fundamentalmente para la gente que tiene que hacer operaciones y tiene que hacer soporte y demás, ¿no? Uno puede hacer barbaridades como esta, 50 nodos de datos replicados. Si tenéis una cantidad infinita de dinero, ahora podéis gastarla en nodos de MongoDB. Y hay un montón de cosas más. Estamos trabajando en las release notes ahora mismo. La tercera release candidate iba a salir hoy. Estamos ajustándola, esperemos que salga mañana. Y ahí, cuando salgan las release notes y estén completas, veréis que ha habido muchísimo trabajo del equipo del kernel, drivers, todo el mundo para sacar esta versión. Bueno, vamos a hablar de la parte popular porque es lo que toca. Nmap v1 es el nombre que se le ha dado al motor de almacenamiento del que ha hablado Ricardo. Páginas en memoria, gestionadas por el kernel. Y una de las cosas que se anunció es que vamos a tener el document level locking, ¿no? El locking a nivel de ¿cómo se dice locking en castellano? Bloqueo, gracias. El nivel de bloqueo a nivel de base de datos pasa a nivel de colección, pero no a nivel de documento. Vimos que era imposible bajarlo a nivel de documento, pero bueno, con Nmap v1
Uno, va a haber en la versión 2.8 una concurrencia mayor y más performance, que tampoco sé cómo se dice. El rendimiento, gracias. Más rendimiento en su base de datos. Esto no es tan bonito como parece, o puede que cause algunos problemas, pero bueno, en general va a tirar para adelante y es un gran avance, ¿no? El siguiente, el nuevo motor de almacenamiento, que se incluye en la versión 2.8, que también es software libre para aquellos que les guste MongoDB porque es software libre, es WireTiger. Y este sí que ya tiene el bloqueo a nivel de documento. Entonces uno puede actualizar dos documentos a la vez en la misma colección, en la misma base de datos, y no tiene que esperar el uno al otro, ¿no? Un proceso al otro. Sumado a que WireTiger tiene un pool de threads para hacer sus actualizaciones y sus operaciones y demás, esto va a ayudar a que ahora podamos usar muchos más recursos que los que teníamos en la máquina. Si alguno usa MongoDB en un sistema con muchos cores, verá que a lo mejor hay uno o dos que están al 100% de utilización y el resto no hacen nada. Entonces, ¿para qué va a comprar uno más máquinas si no se usa, ¿no? Con WireTiger eso va a cambiar y vamos a ver mucha mayor utilización de los recursos, lo cual seguro que a todos los que tienen que rascarse el bolsillo para comprar hardware les va a venir muy bien. Tiene compresión, que es algo por lo que en MongoDB se le ha criticado mucho, excepto no teníamos compresión de datos, ahora sí tenemos compresión de datos. Obviamente, cuando uno quiere comprimir, pues depende del nivel de compresión, necesita más ciclos de CPU y la cosa irá más lenta. Con la conversión snappy, las cosas van, snappy significa rápido, vivo, ¿no? Y con CLIP, que es un algoritmo de compresión popular, las cosas van más lentas. WireTiger en sí soporta otros algoritmos de compresión, pero MongoDB todavía no los soporta, ¿no? Pero bueno, para aquellos que tengan problemas porque MongoDB utiliza mucho espacio en disco, que es cierto, con el MAPI1, esto es posible que les ayude a aliviar un poco la presión de disco, ¿no? Otra de las críticas a MongoDB era que para lecturas va muy bien, pero para cargas que hacen mucha escritura no va tan bien, y es cierto, no va tan bien. Con WireTiger las cosas han mejorado porque los algoritmos que utiliza y el hecho de que tenga más threads y demás ayuda a que las cargas de solo escritura, que son muy comunes hoy en día, el Internet of Things, todos tenemos un móvil que manda un montón de datos, con sensores y demás, todo eso tiene que haber una base de datos en alguna parte que la absorba. Y estas cargas, a partir de ahora, serán soportadas muchísimo mejor por MongoDB. Y si bajáis ahora mismo el Release Candidate de la 2.8, seguirá usando el motor de almacenamiento antiguo, el MAPI1. Por defecto, creemos que cuando salga la versión 3.0, WireTiger será el motor de almacenamiento preferido. Obviamente vamos a ver cuál es el resultado de la gente utilizándolo y qué experiencia tienen y qué fallos se encuentran y demás, pero bueno, la idea es que en algún momento WireTiger se convierta en el motor por defecto. De aquí en adelante, si alguien dice, bueno, ¿qué uso? ¿WireTiger o el MAPI1? Bueno, pues puedes probar los dos. Para cargas de fuerte lectura, base de datos que sobre todo se lee, en MAPI1 es posible que vaya mucho más rápido que WireTiger, ¿no? Todavía no tengo datos de rendimiento. Si tenéis más escritura, seguramente WireTiger os venga